Capítulo 11. Conversa con Mateo. El sábado amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que entraba por la ventana del pequeño piso de la calle de la Libertad. Alejandro se levantó antes que Mateo, preparó café para sí mismo y un vaso de leche caliente para el niño. Desde hacía días sentía que había llegado el momento de hablar con su hijo de forma más directa. No iba a entrar en detalles legales ni médicos complejos, pero sí quería que Mateo entendiera. Con sus 8 años, porque aquel verano no había habido viaje y porque la palabra juicio empezaba a rondar en las conversaciones de los adultos. Mateo apareció en el salón, con el pelo despeinado y arrastrando las pantuflas. «Buenos días, papá», dijo frotándose los ojos. «Buenos días, campeón». «Siéntate que hoy desayunamos juntos en la mesa», respondió Alejandro, saltando de vez en cuando sobre las baldosas agrietadas como si fueran trampas de lava imaginarias. «Papá», dijo de pronto, como si aquella explicación le pareciera un truco interesante de los adultos. De vuelta en casa, mientras cocinaban juntos, Alejandro cortando verduras y Mateo lavando tomates. El niño volvió al tema. «¿El juicio es por eso?» Alejandro se detuvo unos segundos antes de responder. «Sí y no. Tu mamá y yo pensamos distinto sobre lo que es mejor para ti. Ella cree que debimos hacer ese viaje, y yo creo que salvar a la abuela era más importante. Ahora un juez decidirá». «¿Y el juez es como un árbitro?», preguntó Mateo, recordando los partidos de fútbol. «Sí, algo así. Escucha a las dos partes y decide lo que es más justo». «Entonces yo quiero decirle al juez lo que pienso», dijo Mateo con determinación. Alejandro sonrió, pero negó con la cabeza. «No. Hijo. No es tu trabajo. Yo voy a hablar por ti. Pero si fuera un partido, yo querría decirle al árbitro que metí gol. Lo sé, pero este no es un partido normal. Aquí yo soy el que tiene que explicar todo». Mateo pareció aceptarlo, aunque no del todo convencido. Por la tarde fueron a visitar a Rosa, pero que él estaba dispuesto a defender frente a quien fuera. De regreso a casa, el sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Alejandro sintió que la conversación con Mateo había cambiado algo. Ya no era solo una cuestión de preparar su defensa con pruebas médicas y documentos, ahora llevaba consigo la voz de su hijo. Se apagaron las luces del piso, pero en su interior quedaba encendida la certeza de que por encima de la tensión y los papeles, había un lazo indestructible entre padre e hijo que ningún juicio podría romper. Capítulo 12. La presión social. El lunes por la mañana, Alejandro llegó al taller temprano, con la intención de ponerse al día con varios trabajos atrasados. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la persiana metálica, notó que dos vecinos de la calle lo miraban con una mezcla de curiosidad y compasión. Fingió no darse cuenta, pero en cuanto encendió la luz y encendió la radio, el zumbido de su móvil rompió el silencio. Era un mensaje de Javi, su aprendiz. «Alex, mira lo que está circulando en Facebook. Creo que es sobre ti». Alejandro abrió el enlace y sintió un nudo en el estómago. En la pantalla apareció una publicación de Carla, acompañada de una foto antigua de Mateo en un parque de atracciones, con el texto: «Todos los niños merecen vivir una infancia plena, llena de recuerdos hermosos, no de excusas. Algunos olvidan que ser padre no es solo dar de comer y techo. Es dar experiencias. Lamentablemente, no todos piensan igual». Debajo una avalancha de comentarios. «Qué pena por el niño. Hay gente que no sabe priorizar. ¿Cómo puede un padre negarles un viaje a sus hijos?». Alejandro cerró la aplicación y dejó el móvil sobre el banco de trabajo. La radio seguía sonando, pero ahora solo escuchaba el eco de esas frases en su cabeza. Minutos después, Javi llegó. Algo incómodo. «Jefe, la gente del barrio está comentando. Algunos creen que lo que puso tu ex es verdad». «Déjalos hablar», respondió Alejandro mientras ajustaba un pedal de bicicleta. «No voy a discutir en redes sociales». «Ya, pero es que es injusto». «Lo sé, pero no pienso dar explicaciones en Facebook. Cuando llegue el momento hablaré donde importa, en el juzgado». Durante el resto de la mañana, intentó concentrarse en el trabajo.
Reparó un motor eléctrico, cambió frenos y atendió a 2 clientes habituales que, por suerte, no hicieron comentarios. Pero a la hora del almuerzo, mientras tomaba un café en el bar de la esquina, escuchó 2 mesas más allá a un par de conocidos hablando en voz baja. «Es el padre del niño del que habla Carla», murmuró uno. «Sí, dicen que nunca lo lleva a ningún sitio», contestó el otro. Alejandro se levantó, pagó y salió del bar. Caminó sin rumbo por unas calles menos transitadas, respirando hondo para no dejar que la rabia lo dominara. En su cabeza las imágenes se mezclaban, la cara de su madre el día de la operación, la sonrisa de Mateo en la bicicleta, y ahora los juicios silenciosos de desconocidos. Esa tarde, después de cerrar el taller, pasó por el colegio a recoger a Mateo. El niño salió corriendo como siempre, pero al acercarse, bajó la voz. «Papá, hoy unos compañeros me preguntaron si es verdad que nunca me llevas de viaje». Alejandro se agachó para mirarlo a los ojos. «¿Y qué les dijiste?» «Que sí me llevas a sitios, pero que no todos los viajes son en avión. Y que prefiero estar contigo y con la abuela». Alejandro sonrió, aunque sentía un nudo en la garganta. «Esa es una buena respuesta». De camino a casa, decidieron parar en una pequeña heladería del barrio. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Y mientras Mateo disfrutaba de su helado de chocolate, Alejandro tomó una decisión: iba a blindar a su hijo contra esa presión social. No podía evitar que la gente hablara. Pero sí podía reforzar en Mateo la certeza de que su vida estaba llena de momentos valiosos. «Mateo, quiero que recuerdes algo», dijo. «Lo que la gente diga no cambia quién eres ni lo que hemos vivido juntos. Lo importante es que tú sepas la verdad». «Yo lo sé, papá», respondió el niño. «Y no me importa lo que digan». Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Alejandro encendió el portátil. Abrió la carpeta donde había guardado las pruebas para el juicio y añadió una nueva sección: ataques y manipulación en redes. Hizo capturas de la publicación de Carla y de los comentarios. No para responderlos, sino para mostrarlos como ejemplo del ambiente que ella estaba creando alrededor del caso. Luego escribió un mensaje a Elena. «Tenemos otro elemento, publicación en redes que está generando presión y comentarios falsos. La adjunto para el expediente». La respuesta llegó pocos minutos después. «Perfecto. Esto refuerza el argumento de que Carla está intentando influir en la opinión pública antes del juicio. Lo usaremos a nuestro favor». Alejandro cerró el portátil. Sentía que la presión social no iba a desaparecer pronto, pero al menos ahora tenía claro cómo manejarla, no con confrontaciones públicas. Capítulo 13. Sala de audiencias. El día del juicio amaneció con un cielo de un azul tan limpio que parecía querer burlarse de la tensión que Alejandro sentía en el estómago. La abogada vestía un traje gris impecable y sostenía una carpeta gruesa con una pegatina roja donde se leía: Caso Morales Jiménez. «Respira hondo», fue lo primero que le dijo. «Recuerda. No nos precipitamos, respondemos solo lo que nos preguntan y miramos siempre al juez». «Entendido», respondió Alejandro, aunque su voz traicionó una ligera tensión. El interior del juzgado estaba dominado por un murmullo constante, pasos, voces bajas, el golpeteo de teclas en las oficinas. La sala de audiencias número 3, donde se celebraría la vista. Tenía paredes de madera clara y un crucifijo colgado sobre el estrado. El juez, un hombre de unos 50 años con gafas rectangulares. Sino por la certeza de que esa mujer, con la que alguna vez compartió proyectos y sueños, ahora estaba ahí para cuestionar su papel como padre. La secretaria anunció el inicio de la sesión, donde se explicaba la urgencia del caso y la necesidad de utilizar una prótesis especial. El juez hojeó los documentos con atención. «Esto es relevante», dijo, «más para sí que para el resto». Continué. Elena sacó entonces el álbum de fotos. «Quiero mostrar, su señoría, que el menor no vive privado de experiencias. Tal vez no todas se enmarquen en lo que la señora Jiménez considera propio de la infancia, pero sí son significativas, enriquecedoras y formadoras». Página tras página. Aparecieron fotos de Mateo montando en bicicleta, cocinando con su padre, jugando con la abuela, celebrando cumpleaños y haciendo experimentos caseros. El juez observó varias con atención.
Incluso esbozó una ligera sonrisa ante una imagen en la que Mateo estaba cubierto de harina hasta las cejas. Cuando llegó el momento de que Alejandro hablara, se levantó despacio, con las manos ligeramente sudorosas. Señor Morales, dijo el juez, explique con sus palabras por qué tomó la decisión de cancelar ese viaje en particular. La prótesis que necesitaba no estaba cubierta en su totalidad por la seguridad social y costaba exactamente lo que habíamos ahorrado para el viaje. En ese momento para mí, la elección no fue entre un viaje y una operación, fue entre la vida y la muerte. Hizo una pausa, consciente de que cada palabra debía asentarse. No me arrepiento. Mateo hoy sigue teniendo a su abuela. Y creo que ese es un recuerdo y una experiencia que ningún viaje puede igualar. La sala quedó en silencio unos segundos. Carla pidió intervenir y el juez se lo permitió. No niego que la operación fuera importante, dijo. Pero mi punto es que esa no es la única vez que Alejandro ha dicho no a cosas que nuestro hijo quería hacer. No siempre hay una emergencia médica. Elena intervino de inmediato. Su señoría. La discusión aquí no es si hubo otras negativas, sino si en esta en particular hubo un motivo válido y prioritario. Y los documentos médicos son claros. El juez pidió un receso de 10 minutos para revisar la documentación. Alejandro salió al pasillo, donde se apoyó en la pared, cerrando los ojos. Elena se acercó y le puso una mano en el hombro. Lo estás haciendo bien, le susurró. Mantente firme. Cuando volvieron a entrar, el juez anunció que la audiencia continuaría con la declaración de un testigo, el doctor Serrano. El médico explicó de viva voz lo que ya constaba en su escrito, subrayando la urgencia y la decisión correcta que Alejandro había tomado. Al finalizar, el juez agradeció el testimonio y dio por concluidas las intervenciones del día. La resolución se notificará por escrito en los próximos días, anunció. Al salir del juzgado, con el álbum de fotos bajo el brazo, pensó en Mateo y en lo que le diría al llegar a casa. Hoy defendí nuestra historia, hijo. Tal como es. Capítulo 14. Presentación de pruebas. El pasillo del juzgado olía a una mezcla de café recalentado y papel viejo. El murmullo de voces se filtraba desde otras salas. Pero en la número 3 el silencio era casi solemne. Tras el receso, el juez regresó a su asiento con un manojo de folios en la mano y una expresión neutra que no daba pistas. Continuaremos con la fase de presentación de pruebas documentales y materiales, anunció, acomodándose las gafas. Señora Vargas tiene la palabra. Procederé a presentar las pruebas que sustentan nuestra postura. Comenzó con el informe médico de urgencia, una hoja con membrete del Hospital de la Fe, firmada por el doctor Serrano. Esta es la prueba principal que demuestra que la decisión de mi cliente estuvo motivada por una situación médica de extrema gravedad. El juez asintió, revisando las primeras páginas. Carla. Desde el otro lado, cruzó los brazos y evitó mirar los documentos. A continuación, Elena presentó la factura del hospital y el comprobante de transferencia bancaria. La cifra, 4.200 euros. Momentos de afecto y experiencias significativas. Fue pasando las páginas despacio. Una foto de Mateo con casco de bicicleta, pedaleando junto a su padre en el jardín del Turia. Otra de ambos en la cocina, con las manos cubiertas de harina mientras amasaban pizza. Mateo soplando velas junto a su abuela, con un gorro de cumpleaños torcido. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante observando las fotos sin prisa. Estas imágenes demuestran que el menor no vive privado de experiencias. Tal vez no todas sean viajes costosos o excursiones largas, pero sí forman parte de un entorno estable, afectuoso y activo. Cuando Elena cerró el álbum, sacó de un sobre unas capturas de pantalla. Dejando las capturas a un lado. Finalmente Elena entregó una hoja con el testimonio firmado del doctor Serrano. Aunque ya había hablado en persona esa mañana. Su declaración escrita reforzaba lo dicho. La operación era urgente, la prótesis recomendada era la opción más segura y el tiempo de decisión era limitado. Su señoría, concluyó Elena. Todas estas pruebas muestran que mi cliente actuó con responsabilidad, priorizando la vida de la madre del menor, que es también un referente emocional para él. No fue un acto de negligencia ni de desinterés, sino una decisión basada en la urgencia y el afecto familiar.
El juez asintió y tras unos segundos de silencio, se volvió hacia la abogada de Carla. Señora Jiménez, ¿desea impugnar alguna de las pruebas? La letrada de Carla se levantó. Impugnamos el valor del álbum de fotos como prueba de idoneidad parental. Las imágenes, aunque simpáticas, no sustituyen experiencias formativas que el menor podría haber tenido y que fueron negadas por el señor Morales. Consta en acta, dijo el juez. Continúe. Alejandro sintió un ligero calor en la cara, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que ese momento podía ser clave, no responder a la provocación, dejar que Elena manejara el guión. Ella volvió a tomar la palabra. No pretendemos que el álbum sustituya ningún otro tipo de experiencia. Pretendemos demostrar que la vida del menor con su padre es rica en momentos significativos y que la decisión puntual de cancelar un viaje estuvo plenamente justificada. El juez hizo una anotación y pidió a ambas partes que se prepararan para la siguiente fase, la declaración personal de Alejandro. Mientras tanto, Alejandro pensó en Mateo. En cómo le había explicado todo unos días atrás. Se repitió mentalmente que estaba allí por él, no para ganarle a Carla una batalla, sino para dejar claro que sus elecciones, aunque difíciles, habían sido las correctas. Cuando el juez lo llamó, se levantó con el álbum todavía en la retina, las fotos, las sonrisas, la harina en las manos de su hijo. Eso, y no la acusación de privar de experiencias, era lo que realmente definía su papel como padre. Capítulo 15. Silencio incómodo. El juez revisaba todavía las anotaciones cuando, de pronto, levantó la vista hacia Alejandro. Señor Morales, puede tomar asiento en el estrado, indicó con un gesto. Alejandro se levantó, sintiendo el peso de todas las miradas. El murmullo que flotaba en la sala se desvaneció poco a poco, hasta que solo quedó el eco de sus pasos sobre el suelo de madera. Se sentó, apoyó las manos sobre la mesa y esperó. La secretaria comenzó a leer en voz alta una síntesis de la causa. Mientras lo hacía, Alejandro percibía, en el rabillo del ojo, la figura de Carla mirándole. No era una mirada desafiante. Tampoco conciliadora, era un gesto congelado, como si ambos estuvieran atrapados en un momento que no podían retroceder ni adelantar. Señor Morales, dijo el juez, ahora con un tono más pausado. Ha escuchado la posición de la parte demandante y ha visto la presentación de pruebas. Antes de formular mis preguntas, quiero ofrecerle la oportunidad de añadir algo que considere esencial para su defensa. Alejandro respiró hondo. Sí, su señoría. Solo quiero dejar claro que nunca, jamás, he tomado una decisión pensando en perjudicar a mi hijo. Cuando tuve que elegir entre el viaje que habíamos planeado y la operación de mi madre, elegí la vida. Y creo que Mateo, cuando sea mayor, entenderá que esa fue la experiencia más valiosa que pudo recibir, la de ver que su familia se cuida mutuamente. El juez asintió sin mostrar si aquello le había conmovido o no. Bien. Ahora, un par de preguntas. En los últimos 2 años, empezó el juez, ¿cuántas actividades o viajes ha cancelado usted con su hijo por motivos que no fueran de fuerza mayor? Alejandro titubeó un instante. Haciendo memoria. 2 viajes y 3 salidas programadas, respondió finalmente. En esos casos, fueron razones económicas o de salud menores, pero siempre busqué alternativas. La abogada de Carla pidió intervenir. Su señoría, justamente esas cancelaciones constantes forman un patrón. No se trata solo de la operación de la señora Rosa. El juez levantó la mano para frenar la interrupción. Tendremos tiempo para debatir el patrón, señora letrada. Se giró de nuevo hacia Alejandro. Cuando canceló esas otras actividades, ¿informó usted a la madre del menor? En algunas ocasiones sí, en otras no. En la mayoría preferí resolverlo yo mismo para evitar discusiones innecesarias, explicó Alejandro. Elena, su abogada, tomó nota rápida de todo. Sabía que la frase evitar discusiones innecesarias podía interpretarse de varias formas, y se preparaba para matizarlo más adelante. Señor Morales, prosiguió el juez. ¿Por qué no informó del caso de la operación a la madre de su hijo en su momento? Alejandro tragó saliva. Porque su señoría, Carla y mi madre no han tenido buena relación desde hace años. Temí que
En lugar de entender la urgencia, la convirtiera en un motivo de discusión. Preferí centrarme en salvar a mi madre y explicárselo después. El juez hizo una anotación lenta y levantó la vista. Observándolo unos segundos. No dijo nada. Ese silencio se alargó lo suficiente como para que Alejandro sintiera que cada palabra anterior estaba siendo pesada y medida. Fue entonces cuando se produjo ese silencio incómodo que llenó la sala. Nadie hablaba. Ni el tecleo de la secretaria, ni el roce de papeles. Solo el aire inmóvil y la sensación de que cualquier frase siguiente podía inclinar la balanza. Alejandro, incómodo, bajó un momento la mirada hacia sus manos. No era un gesto de derrota, sino de contención. Sabía que si hablaba más de la cuenta podía sonar defensivo, y eso no le convenía. Elena a su lado mantuvo la compostura, pero él notó que bajo la mesa. Su pie se movía con un leve temblor, como quien está listo para intervenir si es necesario. El juez rompió el silencio. Muy bien. La sala tomará nota de que el motivo de no informar a la madre fue la mala relación entre ésta y la paciente, así como la prioridad dada a la intervención médica. Miró a Carla. ¿Desea la parte demandante formular preguntas directas al señor Morales? Su abogada asintió y se levantó. Sí, su señoría. Se acercó unos pasos al estrado. Señor Morales. ¿Considera usted que cancelar un viaje sin informar a la madre es una actitud responsable? Alejandro se mantuvo sereno. Considero que en ese momento lo responsable era concentrarme en resolver la emergencia. La información podía esperar unas horas, pero la operación no. ¿No cree que la madre de Mateo tenía derecho a opinar sobre cómo se usaba ese dinero? Creo que si hubiéramos discutido en ese momento podríamos haber perdido un tiempo que mi madre no tenía. La abogada de Carla frunció el ceño, pero no insistió. Era evidente que no conseguiría que Alejandro se contradijera. Elena intervino entonces. Su señoría. Como si el silencio incómodo de antes aún no se hubiera disipado del todo. Era consciente de que ese momento, breve pero tenso, quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Se sentó. Pero Alejandro sabía que a partir de ese silencio incómodo, todo lo que dijera tendría que ser medido con la misma precisión que cuando ajustaba una pieza delicada en el taller. Tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas. Notaba que el sudor frío le humedecía la nuca, pero mantenía la vista fija en el estrado. En la figura del juez que hojeaba el expediente por última vez. Carla estaba al otro lado con el mentón elevado y los labios apretados. Sus dedos tamborileaban sobre la carpeta de su abogada. Un gesto que para cualquiera podía parecer impaciencia, pero que Alejandro conocía bien, era su forma de mantener el control cuando la ansiedad amenazaba con asomar. El juez carraspeó. Ordenó con un golpe suave de mano los folios frente a él y habló. Tras haber escuchado a ambas partes, revisado la documentación presentada y valorado los testimonios. Este tribunal ha llegado a una resolución. En la sala, el silencio se hizo aún más profundo. Alejandro sintió que el latido de su corazón se volvía más lento y pesado. En primer lugar, prosiguió el juez, queda acreditado que el señor Morales canceló un viaje previamente acordado para el menor, lo que generó un conflicto entre los progenitores. Sin embargo, también queda acreditado, mediante prueba documental y testimonio médico, que dicha cancelación respondió a una situación de fuerza mayor. Alejandro sintió que, más allá de la victoria moral, aquello era también un mensaje claro, de ahora en adelante. Carla tendría que implicarse económicamente si realmente quería llevar a Mateo a esas experiencias que tanto mencionaba. El juez cerró el expediente y miró a ambos. Por lo expuesto, se desestima la demanda interpuesta por la señora Jiménez en lo relativo a privación de experiencias infantiles y se exhorta a las partes a priorizar el interés superior del menor por encima de diferencias personales. El martillo golpeó la madera con un sonido seco que marcó el final de la audiencia. Alejandro se quedó sentado unos segundos, como si su cuerpo necesitara asimilar la noticia antes de levantarse. Elena le tocó el brazo. Hemos ganado. Y lo hemos hecho limpiamente. Se pusieron de pie. Carla evitó mirarlo directamente mientras recogía sus cosas. Pero él notó que en su expresión había algo más que disgusto, tal vez sorpresa,
tal vez una pizca de orgullo herido. Cuando salieron al pasillo, Alejandro respiró profundamente. Como si por fin pudiera llenar sus pulmones sin sentir presión. El aire olía a una mezcla de perfume barato, papel y pasillos largos. Gracias, Elena, dijo mirándola a los ojos. No sé qué habría hecho sin tu ayuda. No me lo agradezcas a mí, respondió ella. Fue tu historia, tu coherencia y tus pruebas lo que convencieron al juez. Fuera del edificio. El sol de mediodía bañaba la acera. Alejandro sacó el móvil y llamó a su madre. Mamá, todo salió bien. ¿De verdad? La voz de Rosa sonaba emocionada. Sí. El juez entendió por qué hice lo que hice. Y dijo que no te debes sentir culpable de nada. Nunca me sentí culpable, hijo, pero me alegra que lo reconozcan, contestó ella, con un suspiro de alivio. De camino a casa. Pasó por la escuela de Mateo. El niño salió corriendo al verlo con la mochila colgando y una sonrisa que le ocupaba toda la cara. ¿Y? Preguntó impaciente. ¿Ganaste? Su padre y su abuela tomados de la mano bajo un cielo lleno de estrellas. Alejandro escribió al pie, la mejor experiencia es tenernos los unos a los otros. Al cerrar el álbum, sintió que por fin podía dejar atrás la batalla. No porque olvidara lo que había pasado, sino porque el fallo judicial no solo le había dado la razón, sino que había reafirmado lo que siempre supo. Que proteger a la familia, aun en las decisiones más difíciles, es el mayor regalo que un padre puede darle a su hijo. Capítulo 17. Reencuentro en el parque. El domingo siguiente al juicio amaneció con un sol tibio y un aire fresco que invitaba a salir. Después de semanas de tensión y madrugones para reuniones con abogados, Alejandro sintió que por fin podía permitirse un día sin prisas. Un día que no tuviera más agenda que la de compartir tiempo con Mateo. ¿Y si vamos al parque de cabecera? Propuso mientras desayunaban pan tostado con tomate. Sí. Y llevamos la pelota, respondió Mateo con una energía que hacía tiempo no veía en él. Rosa, que se encontraba en la cocina preparando un termo de café, intervino. Llévense también unos bocadillos. Que el aire del parque da hambre. Alejandro sonrió. Aquella escena doméstica, su madre dando indicaciones, Mateo emocionado por un plan sencillo, era justamente lo que había defendido en el juzgado. La vida cotidiana como un espacio lleno de experiencias valiosas. Llegaron al parque a media mañana. El césped aún tenía gotas de rocío, y las ramas de los árboles se mecían suavemente con el viento. Mateo corrió por el sendero de tierra, botando la pelota de fútbol, mientras Alejandro lo seguía con paso más tranquilo, disfrutando de la luz filtrada entre las hojas. Papá, pásamela. Un grupo de niños se acercó a invitar a Mateo a unirse a una partida de fútbol. Alejandro asintió y el niño salió disparado, integrándose en el juego con una facilidad que le arrancó una sonrisa. ¿Ves? Dijo Rosa. Eso también es infancia. Y no necesita ni aviones ni hoteles caros. Lo sé, respondió Alejandro. Pero igual después de todo esto. Creo que sí voy a planear algo especial para el verano. No porque Carla lo haya dicho, sino porque quiero que Mateo tenga recuerdos distintos también. Mientras lo hagas a tu manera. Estará bien, concluyó su madre. Cuando el partido terminó, Mateo volvió sudado y feliz. Papá, hoy marqué 2 goles, anunció con el pecho inflado. Entonces habrá que celebrarlo, dijo Alejandro. ¿Qué te parece un helado antes de irnos? La propuesta fue recibida con un sí rotundo. Caminando hacia la heladería del parque, Alejandro sintió una paz que había echado de menos. No había miradas acusadoras, ni abogados, ni documentos que revisar. Solo la risa de su hijo y el murmullo de la gente disfrutando el domingo. Sentados en un banco con los helados. Pero para ellos significaba el inicio de algo nuevo, un tiempo en el que podían volver a disfrutar sin la sombra de un conflicto pendiente. De regreso a casa, con el sol ya bajando, Alejandro sintió que este reencuentro no solo era con el parque, ni siquiera solo con su hijo. Era también un reencuentro consigo mismo. Con esa parte que sabía disfrutar de las cosas sencillas sin sentirse culpable por no dar más en términos materiales. Esa noche antes de dormir, anotó en su cuaderno.
Hoy jugamos, reímos. Comimos bocadillos y helado. No hay foto que pueda capturarlo del todo, pero lo guardaré como uno de los mejores días de este año. Porque fue nuestro. Cerró el cuaderno, apagó la luz y... Por primera vez en mucho tiempo se durmió con una sonrisa tranquila, seguro de que a partir de ahora, cada momento con Mateo sería una experiencia que valdría la pena defender. Capítulo 18. La propuesta inesperada. La semana posterior al día en el parque transcurrió con una calma que Alejandro no recordaba haber sentido en meses. Notó el cambio. Alejandro, últimamente trabajas con otra energía, comentó mientras revisaban un pedido de muebles. Me alegra verte así. Gracias, don Julián. Todavía procesando la información. No soy abogado, Lucía. ¿Qué podría aportar yo? Tu experiencia, contestó ella con firmeza. Y tu manera de contar lo que viviste. Creo que podrías hablar en charlas o reuniones, explicar cómo enfrentaste la presión y qué estrategias te ayudaron. No se trata de leyes, sino de orientación emocional y práctica. La propuesta lo tomó por sorpresa. Durante el juicio, Alejandro había estado tan enfocado en proteger a Mateo que no había pensado en si su historia podría servirle a otros. No sé, dijo finalmente. No soy bueno hablando en público. Lucía sonrió. La primera vez todos tenemos miedo. Pero te aseguro que tu testimonio podría marcar la diferencia para alguien que ahora mismo siente que va a perderlo todo. Le entregó una tarjeta con el contacto de la asociación y una fecha para la próxima reunión. No tienes que decidir hoy. Piénsalo. Esa noche. Alejandro comentó la propuesta con Rosa mientras preparaban la cena. ¿Tú qué opinas, mamá? Que lo hagas, respondió sin dudar. Has pasado por algo muy duro y saliste adelante. Si puedes evitar que otro padre sufra lo mismo, ¿por qué no? Mateo, que escuchaba desde la mesa, intervino. ¿Vas a salir en la tele, papá? Alejandro rió. No, hijo. Solo iría a hablar con otras personas. Entonces diles que no tengan miedo como tú. Aquella frase, dicha con la inocencia de un niño, le hizo pensar que quizás sí valía la pena intentarlo. La semana siguiente asistió a la reunión de la asociación, en un local modesto pero lleno de gente. Había padres, madres e incluso abuelos preocupados por el bienestar de sus nietos. Lucía lo presentó y le cedió la palabra. Yo no soy abogado, comenzó Alejandro con las manos algo sudorosas. Soy carpintero y padre. Hace unos meses. Mi vida giraba en torno a un juicio que podía cambiarlo todo. Contó cómo Carla lo había acusado de privar a Mateo de su infancia, cómo había reunido recibos. Mensajes y testimonios para demostrar que el dinero se usó para salvar la vida de Rosa. Habló del miedo, de las noches sin dormir. Aprendí que un juez no decide solo por lo que oye, sino por lo que se demuestra con hechos, concluyó. Y que aunque todo parezca en tu contra, siempre hay una forma de defender lo que es justo. Cuando terminó, varias personas se acercaron a agradecerle. Una madre le dijo con lágrimas en los ojos que su historia le había dado fuerzas para seguir luchando. De regreso a casa. Alejandro sentía una mezcla de cansancio y satisfacción. Rosa lo esperaba con la cena caliente. ¿Cómo fue? Preguntó ella. Difícil al principio, pero creo que hice bien en ir. Pero su historia se repetía de boca en boca como un ejemplo de resistencia y dignidad. Él, sin proponérselo, se convirtió en una voz para quienes creían que no la tenían. Sin embargo, con el destornillador en la mano. ¿Qué quieres? Dijo sin rastro de hostilidad, pero sí con cautela. Escuché lo que hiciste por mamá, su voz se quebró levemente. Me lo contó una prima después del juicio. Yo no lo sabía. Alejandro cerró los ojos un instante. Parte de él llevaba años esperando que ella reconociera la verdad, aunque fuera tarde. Sé que no merezco pedirte nada, pero me gustaría ver a Mateo este fin de semana. No para discutir, no para pelear. Solo para estar con él. Alejandro colgó el teléfono con sentimientos encontrados. Sabía que Mateo quería a su madre, aunque las circunstancias y las decisiones de ella lo hubieran alejado. Esa noche, durante la cena, habló con su hijo. Hijo.
Tu mamá quiere verte este fin de semana. Mateo levantó la vista del plato. ¿En serio? Sí. Dice que solo quiere pasar tiempo contigo sin problemas. El niño sonrió aunque tímidamente. Me gustaría. Pero, ¿tú estarás cerca? No, hijo. Será tiempo para ustedes. Pero si algo no te gusta, me llamas y voy por ti. El sábado Carla llegó puntual al punto de encuentro. Solo lo dibujé para recordarme que sería bonito. Esa noche Alejandro se quedó mirando el dibujo largo rato. No era ingenuo, sabía que entre él y Carla había heridas profundas. Algunas imposibles de cerrar del todo. Pero también comprendió que Mateo no quería que sus padres fueran pareja, sino que fueran un equipo al menos en su rol como padres. Al día siguiente, tomó una decisión, propondría a Carla un día juntos en el parque sin discutir, solo por Mateo. No como una reconciliación, sino como un gesto maduro. Le envió un mensaje breve, si estás de acuerdo. El domingo vamos al parque los tres. Solo por Mateo. La respuesta llegó minutos después, sí. Por Mateo. El domingo amaneció soleado. Se encontraron en el mismo parque donde, meses atrás, Alejandro había celebrado la resolución favorable del juicio. Mateo iba radiante con su cuaderno en mano, dispuesto a dibujar el día que tanto había imaginado. Caminaron juntos, jugaron a la pelota. Compartieron un helado. No hubo reproches ni insinuaciones de viejas disputas. Fue un paréntesis improbable en una historia llena de desencuentros. Al despedirse, Mateo corrió a mostrarle su nuevo dibujo, los tres sentados en un banco con el sol y los árboles alrededor. Ahora ya no es solo un sueño, dijo orgulloso. Ahora es un recuerdo. Alejandro y Carla intercambiaron una mirada breve, cargada de algo que no era amor romántico, pero sí respeto. Quizá, después de todo, podían aprender a coexistir en paz. Esa que se confunde con la falta de problemas, sino una paz sostenida por pequeños gestos, mensajes breves pero cordiales de Carla para coordinar visitas. Sonrisas sinceras de Mateo al llegar del colegio, llamadas de su madre agradeciéndole por cada tarde que podían compartir. En el taller, Alejandro se sorprendía a sí mismo tarareando mientras trabajaba. El juicio, las acusaciones, las noches en vela, todo parecía ahora parte de un capítulo cerrado. Mateo se movía de un lado a otro con la energía de quien descubre un universo nuevo. Mira, papá, dijo mientras proyectaba en una pared un dibujo digital. Somos nosotros tres en un barco. Alejandro se agachó para observarlo. ¿Y a dónde vamos? A una isla donde no hay peleas, solo juegos y helados, respondió el niño con una convicción que arrancó una risa breve a Carla. Fue un momento simple pero cargado de simbolismo. La isla de Mateo no era un lugar real, sino un deseo, un espacio en el que sus padres, aunque separados, podían remar en la misma dirección. Después de la visita, fueron a comer a una pequeña pizzería cercana. No hubo temas incómodos y el ambiente se llenó de conversaciones ligeras, el nuevo maestro de Mateo, el próximo torneo escolar. Los mensajes dejaron de sonar como órdenes disfrazadas y se volvieron intercambios prácticos. Mateo tiene cita con el dentista el jueves, puedes llevarlo, recuerda que el viernes tiene partido. Yo puedo recogerlo. En diciembre Mateo tuvo una presentación navideña en la escuela. Cantó villancicos, participó en una pequeña obra teatral y al final invitó a sus padres a subir al escenario para tomarse una foto con él. Alejandro y Carla se miraron un instante antes de aceptar. La imagen quedó grabada en la memoria de todos, un niño en el centro. Radiante y a cada lado un padre y una madre que, aunque ya no compartían una vida en común, habían aprendido a compartir lo más valioso. Esa noche, al llegar a casa, Alejandro miró la foto impresa que la escuela les había entregado. No era la familia tradicional que muchos imaginaban, pero para él era una victoria. No por haber ganado un juicio, sino por haber encontrado un nuevo equilibrio. En el silencio de la noche, mientras Mateo dormía, Alejandro salió al balcón. El aire fresco le recordó que, como todo en la vida, aquella paz era frágil. Bastaba un mal paso, un malentendido o un viejo rencor para que todo se derrumbara. Pero también sabía que no estaba solo.
Mateo le daba razones para seguir firme. Y hasta Carla, de alguna manera, contribuía a esa estabilidad. Miró hacia el cielo estrellado y sonrió para sí mismo. Había sobrevivido a la tormenta. Y aunque no podía controlar todos los vientos. Capítulo 11. Conversa con Mateo. El sábado amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que entraba por la ventana del pequeño piso de la calle de la Libertad. Alejandro se levantó antes que Mateo, preparó café para sí mismo y un vaso de leche caliente para el niño. Desde hacía días sentía que había llegado el momento de hablar con su hijo de forma más directa. No iba a entrar en detalles legales ni médicos complejos, pero sí quería que Mateo entendiera. Con sus 8 años, porque aquel verano no había habido viaje y porque la palabra juicio empezaba a rondar en las conversaciones de los adultos. Mateo apareció en el salón. Con el pelo despeinado y arrastrando las pantuflas. Buenos días, papá, dijo frotándose los ojos. Buenos días, campeón. Siéntate que hoy desayunamos juntos en la mesa, respondió Alejandro. Saltando de vez en cuando sobre las baldosas agrietadas como si fueran trampas de lava imaginarias. Papá, dijo de pronto. Como si aquella explicación le pareciera un truco interesante de los adultos. De vuelta en casa, mientras cocinaban juntos, Alejandro cortando verduras y Mateo lavando tomates.